Bueno, ¿Qué? cosas que ocurren en la facu de Sí, psico. y un par de cosas más. Majo, ¿qué traes hoy? ¿Vamos con la columna de Majo? Si Dale. les Así parece, es. arranque. Para entrar en contexto. Tenemos un videíto para mostrar. Antes, tenemos datos. Perfecto. Tenemos Me datos. encanta. Para entrar en contexto. Vamos. Los datos que ponen, ¿por qué vamos a este segmento especial del no tóxico que vamos a hablar de las personas que se quitan la vida? Es un tema sensible, presta atención, te queremos leer en el chat, queremos que le pongas me gusta a la transmisión, tenemos más de 30 me gusta, tenemos que sumar más me gusta a la transmisión en vivo, Más. más comentarios en el chat, suscribirte a Botox Stream. Así es. Andrés, nobleza obliga. Uy, Peri, ¿Estás ¿está bien, bien? Perdón. y la Sí, profesión también. Es importante aclarar que vamos a hablar de un tema muy sensible a partir de ahora. Si quizás no estás listo, no estás lista para escuchar esto, tal vez podés no mirar o en todo caso podés pedirle a alguien que te acompañe. Así que ahí ya esta aclaración. ¿Te bien. parece que Por arranquemos? supuesto, también vamos a poner en pantalla BNO un 0800 al cual comunicarse si uno tiene intenciones suicidas. Así es. Hay un número de teléfono que es fundamental, lo atiende gente de la Muni de Córdoba, también gente del Hospital de Salud Bonaparte, Laura Bonaparte de Buenos Aires. En un momento hubo un conflicto con el Sí. ajuste de Milei a ese hospital nacional. Córdoba se resistió a ese ajuste justamente porque el 0800, atención al suicida, así se le dice, es ese 0800 que te pone en contacto con profesionales. Vamos a poner el número en pantalla, 0800 345 1435. Y, por ejemplo, esto lo comparto con ustedes del lado del periodismo, siempre se dijo, mejor no hablar del suicidio, porque se genera efecto contagio. Hubo investigaciones científicas que demostraron que se generaba el efecto contagio. Por ejemplo, este efecto contagio de que hay más gente poniendo me gusta. Está bueno, ese es un buen efecto contagio. Pero, por ejemplo, después hubo otras investigaciones científicas que señalan que lo peor es no hablar de algunos temas. Claro. ¿Por qué? Y también depende de cómo lo hablas. Por eso vamos a tener un tratamiento especial. Una cosa es entrar en los detalles de cómo las personas optan por quitarse la vida y otra cosa es hablar de lo que realmente importa. Vamos a compartir datos de por qué nuestro país, la principal causa de muerte violenta en la Argentina son los suicidios. Ujú, Vamos a compartir datos y vamos a compartir un primer video, ujú. si lo tenemos para verlo. Miguel Granados en Olga. A ver, Ah, veamos. ¿El tremendo. escenario? Sí, Patético. Hace fatal, unos días sí. salieron los números de la Eso. cantidad, y perdón, porque voy a decir una palabra ahí que después te lo banean, te sacan. Bueno, la gente que termina con su vida. El récord histórico de la Argentina se dio el año pasado, salieron los números ahora. Eso, temas de salud mental, depresión, patologías mentales en Sí, todo, eso lo ataque de hablamos mucho. pánico, ataque, ansiedad, desesperación, ataques psicóticos y el consumo entre apuestas, drogas, alcohol y un montón de otros consumos Adicciones en general. es una locura. Ah, tremendo. ¿El escenario? Bien. Sí. Patético. Entonces, Fatal. en Unos ese días marco, lo salieron que dice Gastón Paul, los ¿no? números de Gastón la Paul cantidad, dice, y perdón, porque voy a decir Gastón una Paul palabra. dice récord histórico de suicidios en Argentina. Vamos a compartir los datos. En 2025 se registraron 5.209 suicidios. Es un 22% más que 2024. El último dato oficial es el del año pasado, 2025. Reitero, 5.209 suicidios. Es un 22% más alto que el 2024 y significa que la principal causa de muerte violenta en nuestro país es el suicidio. De ahí la importancia de las políticas públicas. Si podemos decir, compartiendo algunos datos de los gráficos que subimos de Robert Dulce. A ver si lo vamos poniendo, porque la idea es mostrar el video disparado, después poner los gráficos y después vamos a la columna de Majo. Bueno, Síntoma de época lo que decía Gastón Paul, me síntoma de parece. época. Y un poco esto que vamos a estar conversando también ahora en la salud, en la columna salud mental, son algunos mitos alrededor de las personas que se quitan la vida. Ahí Gastón Paul mencionaba algunos contextos, algunos momentos en donde las personas piensan o tienen ideación suicida, pero no necesariamente siempre se cumplen esos trastornos o situaciones que él mencionó. Vamos a compartir este dato porque mencionamos 5.209 suicidios en 2025 y aquí vemos los índices cada 100.000 habitantes. Y vemos que la provincia más compleja es la de Chubut, la más complicada. Es la principal es Entre Ríos, perdón, 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes. Segundo, San Luis, Salta, Santa Cruz, Catamarca.
Buenos Aires y Chubut. Esas son las provincias con tasa de suicidios más alta. Y vamos al siguiente gráfico, donde señala por qué esta es la principal causa de muerte violenta en nuestro país. O no, por qué en relación con las otras muertes violentas, como los accidentes. Y la evolución. Por eso es importante empezar a hablar de este tema. En el 2016 teníamos una tasa de suicidio de 7,3 cada 100.000 habitantes, promedio en todo el país. 2024, 9,7. Y desde el 2024 salta al 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes. El incremento es muy marcado en los últimos años. Por eso ese es el contexto de los datos. Ahí tenemos el 0800 345 1435. Y me parece entonces importante que el silencio lo vayamos dejando atrás y empezando a hablar del tema. Totalmente, y vos decías recién esto de que durante mucho tiempo se trataba este tema con mucho cuidado, con mucha delicadeza, al punto de que no hablábamos de esto, y muchas veces es porque no sabemos cómo hacerlo. Antes de empezar esta columna, les quiero contar algo que es muy importante para mí, mucho más allá de mi profesión, que incluso este tema ha sido uno de los motivos por los que en algún punto elegí mi carrera. A lo largo de mi vida estuve como en muchas situaciones que tienen que ver con el suicidio, con personas cercanas que lo han sufrido, y entender el dolor que esa persona pasa en ese momento quizás nos acerca, nos permite hablar con ellos, darle la asistencia, pero llega un punto que uno como familiar, quizás como amigo cercano, como compañero de trabajo, se queda corto, no sabe qué hacer. Quizás no estamos tan entrenados o preparados en la diaria para poder acompañar a las personas que se encuentran en esta situación de ideación suicida. Entonces, por eso es muy importante hablar de políticas sobre salud mental, sobre asistencia, sobre presupuesto para la salud mental y un montón de cosas que también le quitan la estigmatización a las personas que atraviesan por estas situaciones, y eso es un poco sobre los mitos que quiero que hablemos en la columna de hoy, que lo vamos a hacer con mucho respeto y con mucho compromiso a quien pueda estar escuchando del otro lado. Tenemos que hablar de esto porque si no, estas situaciones se vuelven muy solitarias y las personas en esos momentos en los que atraviesan mucho dolor se sienten en un momento en el que todo pareciera un túnel, incluso la forma en la que percibimos la realidad y las alternativas que tenemos para afrontar los conflictos de nuestra vida disminuyen en este estado de urgencia, de dolor, de incluso hasta de desesperación, y es por eso que nuestra intervención puede permitirle a las personas al menos reflexionar sobre lo que están por llevar adelante y encontrar otras posibilidades. Necesitamos una red de apoyo y nos regulamos con otros. Por eso es importante hablar sobre este tema. Como decía recién Andrés, también la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación Argentina recomiendan que cuando estamos ante una persona que tiene ideación suicida hay que preguntarle directamente. No tenemos que evitar el tema, no tenemos que hacer rodeos con las preguntas, hay que ir directo y evaluar si existe el riesgo. Dicho esto, el mito número 1, ¿no? Como que ¿no hay que hablar sobre suicidio? No, sí hay que hacerlo, y si no tenemos herramientas podemos también llamar al número que tenemos acá en pantalla. Por otro lado, ahí decía Gastón Pauls que las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental grave. Bueno, no necesariamente. No necesariamente, y esto es importante recalcarlo porque tenemos esta idea, vieron que hablamos como de la polarización, ¿no? Nosotros, ellos. Nosotros que sí queremos en algún punto vivir la vida, ellos que no quieren y quieren quitarse la vida. No funciona así, no está tan polarizado como a veces lo creemos, y estos temas están muy cerca en la cotidianeidad, y en algún punto todos tenemos la posibilidad en algún momento de tener pensamientos de muerte.
muerte. Lo que nos va a diferenciar es lo que va a hacer que lo llevemos al acto o que solo quede en una idea. Sí, Peri. No, me hiciste acordar ahí que el otro día estaba viendo una entrevista, un reel, hablaba un poquito Domi Faena, que también es streamer, y ella se sentía mal, empezó a consumir, digamos, alcohol en exceso, veía, ¿viste? Era tomar alcohol y quedarse sola, contaba, y dice, la primera vez que dije, esto es grave, fue como que en el medio de esa ingesta de alcohol, por decirlo de alguna forma, se da cuenta y dice, necesito autolesionarme. Y dijo, pará, fue como su alerta, digo, yo imagino que apenas ya tenés una idea así, lo primero ya es exteriorizarlo, capaz, no sé, cómo actuar ante, vos decís, una persona que dice, che, nunca me pasó esto, estoy tomando alcohol, me estoy drogando, lo que sea, o estoy normal, pero me llega como una idea de decir, de autolesionarme. Sí, y depende mucho de las herramientas que tenemos para afrontar las situaciones que vivimos, pero hablar sobre esto sucede en las personas que tienen ideación suicida, es decir, al principio hay estudios que demuestran que las personas empiezan a incluir en el lenguaje algunos mensajes como no aguanto más, qué ganas de no vivir más, ya no puedo más con esto, o mensajes como, bueno, ya no los voy a molestar más, van a estar mejor sin mí. La persona empieza a ensayar en el lenguaje la aceptación de la idea de muerte. Hay mensajes previos, hay información previa. Estar atento al otro también es importante, ¿no? Vamos con el próximo mito. Quienes intentan quitarse la vida solo quieren llamar la atención. No. Bueno, a ver. Si esto está sucediendo, es porque evidentemente hay algo a lo que prestarle atención. Sea o no sea que efectivamente esa persona vaya a pasar al acto, pero sin lugar a dudas, alguien que se encuentra analizando esa posibilidad o incluyendo en su lenguaje esa posibilidad, probablemente lo que esté haciendo es pedir ayuda de alguna manera. No todos tenemos la misma forma de poder expresar lo que sentimos, no todos creemos además que merecemos expresar lo que sentimos, por duro que suene eso, y algunas veces lo hemos expresado y nadie lo escuchó. Entonces, si tenés a alguien cercano que repite estos mensajes, pregúntale cómo está, anímate a ver si hay lugar para la profundidad y la vulnerabilidad detrás de eso. Y este es un llamado también para los varones, que entendemos que estos estereotipos que por ahí marcan a la masculinidad nos hacen creer que no lloran, que son fuertes, que siempre tienen que ser proveedores, que siempre tienen que poder con todo. Y vemos en un contexto que nos está golpeando fuerte a todos. Entonces, mucho más allá de estas cuestiones de género, animarse a hablar o a preguntar. El próximo mito es hablar sobre el suicidio puede darle la idea a la persona de hacerlo, como mencionábamos recién, ¿no? No. Si evitamos hablar de los detalles, eso no es relevante, no es necesario, hay que poder ponerle un límite a ese tipo de conversaciones que por ahí fomentan otras cosas. Como el interés mismo por la persona que está preguntando. Bueno, no es eso lo importante en una conversación sobre la importancia de la vida. Es acercarle a las personas herramientas de prevención y de salud mental y un espacio de contención. Si le vamos a preguntar a una persona y nos vamos a abrir para escucharla, es importante que no minimices sus emociones, es importante también que no las juzgues y por más difícil que te suene o que se te haga de entender, simplemente contené y si vos no podés dar una respuesta, busca ayuda profesional. Hay otro mito muy común que es el que lo dice no lo hace y el que lo hace no lo dice. Como esto de, bueno, lo intentó tantas veces, lo dijo tantas veces y al final nunca pasa, está queriendo llamar la atención, nos está queriendo manipular. Ojo acá con esto, sí puede suceder, pero depende del caso y aún así también es importante escuchar, ¿no? Estos sesgos por ahí con los que también nos relacionamos con esta temática porque es difícil para quienes están alrededor, sin lugar a dudas. Pero hay que escuchar y hay que validar. Aún así sea que esta persona está queriendo ejercer algún tipo de manipulación. Podemos pedir ayuda por esa persona o podemos
tomar los recaudos para no abandonarla, ni tampoco abandonarnos a nosotros mismos. Ser familiares de personas que tienen ideación suicida también es muy doloroso, porque vivís con el constante miedo de que esa persona ya no esté. Claro. Y la última es, el suicidio, se hereda. No hay base científica que nos permita asegurar que esto es así, ¿no? Pero sí sucede que, como mencionaba recién, que ser familiar de una persona con ideación suicida es difícil y es complejo, y eso en algún punto también, ese dolor, ese sufrimiento, se traslada a las familias. Las familias funcionan algo así como si fuesen los engranajes de un reloj, si lo vemos como un sistema, ¿no? Y cuando una pieza de ese reloj de alguna manera no está funcionando, todo el reloj también deja de marcar la hora y deja de funcionar en algún punto o empieza a ordenarse alrededor del sufrimiento de esa persona. Bueno, para las familias que están atravesando esto, también recomendarles buscar sus espacios de contención, sus espacios de validación emocional y también su acompañamiento profesional. Las personas que han podido superar estas instancias en donde ha habido un riesgo de su vida necesitan estar acompañadas por un profesional de la salud mental y para eso también necesitamos que haya personas que tomen decisiones y políticas públicas que nos permitan acercarnos a la salud mental como un derecho que es y no como un privilegio que hoy se supone el hecho de poder o no pagar una sesión de terapia. Así que este es mi aporte respecto a cómo pensamos el suicidio en estas épocas.